Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un vídeo un poco diferente, uno de esos que me cuesta un poquito hacer, ya que vamos a hablar sobre algo que, bueno, no es precisamente mi mayor orgullo. Hoy vamos a desentrañar un error, una metida de pata monumental, cómo pude ser tan, en fin, ya se imaginan. Vamos a hablar de cuando, de cuando me equivoqué feo con el tema de Khan. Podría haberme equivocado. Sí, ya lo saben. Ese vídeo, esa serie de vídeos, ese tema que hay Dios. Para los que no me conozcan tan bien, o sean nuevos en el canal, les cuento que aquí nos encanta hablar de análisis de YouTubes, de estrategias en redes sociales, de esas cosillas que nos apasionan. Nos gusta desmenuzar cómo funciona el algoritmo de YouTube, cómo los creadores de contenido construyen comunidades, y cómo se mantienen relevantes en un panorama digital en constante cambio. A veces nos sumergimos en tendencias, en la psicología detrás de los vídeos virales, en las tácticas que usan los youtubers para monetizar sus canales. Y claro, a veces nos metemos en camisa de 11 varas, investigamos, creamos contenido, y a veces nos equivocamos. Y es importante saber reconocerlo, ¿verdad? La humildad es clave. Y créanme, en este caso, la humildad es lo que me mantiene a flote. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema. Pero antes, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, ni siquiera los que me dejan en evidencia como este. Suscríbanse, activen la campanita y así siempre estarán al día. Muchas gracias. Bueno, volviendo al tema principal. ¿Recuerdan Khan? Podría haberme equivocado. Seguro que sí, fue un tema que generó bastante debate, incluso comentarios agresivos, y ya, ahora lo entiendo. En ese momento me lancé a analizar la estrategia de Khan, su contenido, su crecimiento, y digamos que en mi análisis, me equivoqué en algunas cosas. Y cuando digo algunas cosas, me refiero a un error fundamental que afectó toda la perspectiva del análisis. Mi principal error, y aquí viene lo complicado de admitir, fue subestimar. Sí, subestimé la inteligencia de Khan, su capacidad de crear contenido, y sobre todo, subestimé a su público. Pensé que su éxito se debía a factores externos, a pura suerte, a la viralidad, qué equivocada estaba. Y es que en ese momento estaba tan concentrada en mis propias ideas, en mis propios métodos, que no me abría a entender la perspectiva de Khan y de su comunidad. Y eso es un error grave. Recuerdo que en el vídeo, o mejor dicho en los vídeos, porque fueron varios, hice un análisis un tanto superficial. Me centré en ciertos aspectos como la estética, el ritmo, el formato, pero no profundicé en la narrativa, en la conexión emocional con el público, en la originalidad de su contenido. Y claro, desde luego olvidé mencionar el talento que hay detrás, la capacidad de trabajo, la constancia, que es importantísima para todo YouTube. Me concentré en la superficie, en lo visible, en lo que parecía más obvio, y me perdí la esencia. En ese momento me dejé llevar un poco por mis propios prejuicios. Me preocupé demasiado por mi propio estilo, por encajar en las tendencias del momento, y olvidé lo más importante, el contenido en sí. Pensé que al analizarlo desde mi perspectiva, iba a ofrecer una visión más crítica y, de alguna manera, superior. ¡Qué error! Y es que a veces cuando uno se cree que lo sabe todo, la vida te da una buena cachetada para que te pongas los pies en la tierra. Esa cachetada en este caso fue la reacción del público, las críticas constructivas y sobre todo, el darme cuenta de mi propio error. Otro error, y este es un poco más técnico, fue mi falta de investigación. No me documenté lo suficiente sobre el tema. Me dejé llevar por la información que encontraba en la superficie, sin profundizar en las fuentes, sin contrastar datos, sin entender la historia completa. En la búsqueda de la inmediatez de ofrecer un análisis rápido y actual, descuidé la base, la investigación exhaustiva. Y claro, cuando uno no tiene toda la información, es fácil equivocarse. Y aquí la importancia de la investigación y el análisis de datos, lo aprendí a la fuerza. A veces la superficialidad puede ser tentadora, pero en el mundo del análisis y la crítica, es un camino peligroso que conduce a conclusiones erróneas. Recuerdo que al analizar el contenido de Khan, me enfoqué en su estética, en la edición, en los efectos visuales. Intenté diseccionar el vídeo como si fuera un simple producto visual, olvidando que detrás de cada vídeo hay una narrativa, una intención, un mensaje que el creador intenta transmitir.
No me tomé el tiempo de entender el contexto, de investigar sobre sus influencias, de analizar la evolución de su estilo. Y eso, amigos, fue un error garrafal. Además, no me concentré en el público de Cannes. No me tomé el tiempo. O de entender qué era lo que les atraía, qué valores compartían, qué tipo de contenido buscaban. Asumí que su éxito se debía a factores externos a la suerte, a la viralidad, en lugar de reconocer el trabajo arduo, la creatividad y la conexión que Cannes había logrado establecer con su audiencia. Subestimar a la audiencia, pensar que son simples espectadores pasivos, es un error común que cometen muchos analistas. Y yo en ese momento caí en esa trampa. ¿Y qué pasó después? Pues, lógicamente, las críticas no se hicieron esperar. Mucha gente me hizo notar mis errores, me corrigió, me dio su punto de vista. Y eso, aunque al principio fue un poco doloroso, me sirvió muchísimo. Porque a través de esas críticas pude entender dónde me había equivocado, qué aspectos necesitaba mejorar, y cómo podía ofrecer un análisis más completo y objetivo. Y creo que todos aprendemos juntos. Las redes sociales, en este sentido, son un espejo que nos refleja nuestra propia imagen, con sus virtudes y sobre todo con sus defectos. La verdad es que en ese momento me sentí un poco avergonzada. No me gusta equivocarme, me gusta hacer las cosas bien, y en este caso, sentí que había fallado. Pero como les dije al principio, la humildad es importante. Y también la capacidad de aprender de los errores. Reconocer que uno se ha equivocado no es fácil. El ego puede ser un gran obstáculo. Pero al final es la humildad la que nos permite crecer, evolucionar y mejorar. Porque al final eso es lo que importa. Aprender, crecer, mejorar. Y este vídeo es precisamente una prueba de ello. Es mi forma de decirles, sí, me equivoqué. Lo reconozco. Y he aprendido de ello. Y es que el mundo digital es un constante aprendizaje. Los algoritmos cambian, las tendencias evolucionan, y los creadores de contenido se adaptan y experimentan. Para mantenerse relevante es necesario estar siempre en movimiento, dispuesto a aprender y a corregir los errores. Y lo más importante de todo, es que gracias a esto, he tenido la oportunidad de mejorar mi forma de analizar, de investigar, de comunicar. Y eso, es algo que valoro mucho. La experiencia, por dolorosa que sea, siempre deja una huella de aprendizaje. Y en este caso me ha permitido afinar mis habilidades analíticas, ser más cuidadosa con la investigación y sobre todo, a ser más empática con los creadores de contenido. Pero, ¿qué aprendí exactamente de todo esto? ¿Cuál fue la lección más importante? Primero, a no subestimar a nadie. Cada creador de contenido tiene su propia historia, su propio talento, su propia forma de conectar con el público. La originalidad, la creatividad y la pasión son los ingredientes secretos del éxito en el mundo de YouTube. Y es importante entenderlo, respetarlo y valorarlo. No basta con analizar la técnica, es necesario comprender el espíritu que impulsa al creador. Segundo, a investigar a fondo. La información es poder y cuanto más sepamos, más acertados serán nuestros análisis. La investigación es la base de cualquier análisis sólido. No se puede juzgar un libro por la portada, es necesario leerlo completo, entender su contexto, analizar sus personajes y sus mensajes. Y además me di cuenta que la investigación es algo muy entretenido. Sumergirse en un tema, descubrir nuevas perspectivas, y contrastar información es un proceso apasionante que enriquece nuestro conocimiento y nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. Tercero, a escuchar a la audiencia. Las críticas, las sugerencias, los comentarios, todo eso es valioso porque nos ayuda a mejorar, a crecer, a entender mejor las necesidades del público. La audiencia es el termómetro del éxito. Sus opiniones, sus comentarios, sus reacciones son una fuente invaluable de información que nos permite afinar nuestros análisis y mejorar la calidad de nuestro contenido. Aprender a escuchar a la audiencia es una habilidad esencial para cualquier creador de contenido. Y cuarto, a ser humilde. A reconocer los errores, a pedir disculpas cuando sea necesario, y a aprender de la experiencia. La humildad es el antídoto contra el ego. Reconocer que uno se ha equivocado no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Pedir disculpas cuando sea necesario es un acto de respeto hacia la audiencia y una oportunidad para demostrar que estamos comprometidos con la mejora continua.
En resumen, mi error con Khan podría haberme equivocado, fue, bueno, varios. Subestimar, no investigar lo suficiente, dejarme llevar por prejuicios, y no escuchar a la audiencia. Y bueno, lo reconozco. Pero también gracias a ese error, he aprendido muchísimo. Y espero que ustedes también. El aprendizaje en este caso no fue solo mío, sino también de la comunidad que me sigue. Y ahora, vamos a la parte que más me gusta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿Tienen alguna otra opinión sobre el tema? ¿Les gustaría que analizara a otros youtubers en el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones. Es debatir, intercambiar ideas. Así que a comentar. La interacción con la audiencia es fundamental. Sus comentarios son una fuente de inspiración y de aprendizaje. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. La comunidad es lo que le da sentido a este canal. Sin ustedes, este espacio no existiría. Muchas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Y recuerden, todos nos equivocamos. Lo importante es aprender de ello y seguir adelante. La vida es un constante aprendizaje. Los errores son oportunidades para crecer y mejorar. Y el camino hacia el éxito está lleno de altibajos. Y ahora me gustaría añadir algunas reflexiones adicionales sobre el tema, profundizando en las lecciones aprendidas y explorando el impacto de este error en mi enfoque actual. *** El impacto de la subestimación, un análisis más profundo ***. Subestimar a Khan no fue solo un error de juicio, sino una falta de respeto hacia su trabajo y su comunidad. Al asumir que su éxito se debía a factores externos, ignoré el esfuerzo, la dedicación y la creatividad que hay detrás de cada uno de sus vídeos. No me tomé el tiempo de analizar a fondo su contenido, de entender sus motivaciones, de reconocer su talento. Me limité a juzgar superficialmente sin profundizar en la esencia de su trabajo. Este error me enseñó la importancia de abordar cada análisis, con una mente abierta y una actitud de curiosidad. Es fundamental investigar a fondo, escuchar a la audiencia y sobre todo, respetar la visión del creador. Cada youtuber tiene su propio estilo, su propia voz, su propia forma de conectar con el público. Y es nuestro deber como analistas comprender y valorar esa individualidad. *** La investigación como pilar fundamental ***. La falta de investigación fue otro de los errores clave en mi análisis. No me limité a la información superficial, sino que no profundicé en las fuentes, no contrasté datos ni entendí el contexto histórico y cultural en el que se movía Khan. Me dejé llevar por la inmediatez, por la necesidad de ofrecer un análisis rápido y actual, sin dedicar el tiempo necesario a investigar y documentarme. Este error me enseñó la importancia de la investigación exhaustiva. La investigación es el pilar fundamental de cualquier análisis sólido. Nos permite comprender mejor el tema, evitar errores y ofrecer una visión más completa y objetiva. La investigación no es solo una tarea, es un proceso apasionante que nos permite descubrir nuevas perspectivas y enriquecer nuestro conocimiento. *** La importancia de la audiencia, un diálogo constante ***. No escuchar a la audiencia fue otro de mis errores. Ignoré sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. No me tomé el tiempo de entender qué era lo que les gustaba, qué era lo que esperaban, qué era lo que necesitaban. Me concentré en mis propias ideas, en mis propios métodos, sin prestar atención a la voz de la comunidad. Este error me enseñó la importancia de la conexión con la audiencia. La audiencia es nuestro mayor aliado. Sus comentarios, sus sugerencias, sus reacciones son una fuente invaluable de información que nos permite mejorar la calidad de nuestro contenido y afinar nuestro enfoque. Aprender a escuchar a la audiencia es fundamental para construir una comunidad sólida y duradera. *** El poder de la humildad, un camino de crecimiento ***. La humildad es la base del aprendizaje. Reconocer que uno se ha equivocado, pedir disculpas cuando sea necesario, y aprender de la experiencia son pasos esenciales para crecer y mejorar.
La humildad nos permite abrirnos a nuevas perspectivas, aceptar críticas constructivas y, sobre todo, reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender. Asterisco asterisco el futuro del canal, un compromiso con la mejora continua asterisco asterisco. Este error me ha servido como una valiosa lección. He aprendido a ser más cuidadosa con mis análisis, a investigar a fondo, a escuchar a la audiencia y, sobre todo, a ser más humilde. Estoy comprometida con la mejora continua y con ofrecer un contenido de mayor calidad, más preciso y más relevante. En el futuro me gustaría analizar a otros youtubers, pero esta vez con un enfoque diferente. Me gustaría profundizar en sus motivaciones, en su creatividad, en su conexión con el público. Me gustaría destacar sus logros y ofrecer una visión más completa y objetiva de su trabajo. Además, quiero interactuar más con la audiencia, escuchar sus opiniones, responder a sus preguntas y tomar en cuenta sus sugerencias. Quiero construir una comunidad sólida y duradera basada en el respeto, la confianza y el aprendizaje mutuo. En definitiva, mi error con Khan podría haberme equivocado, fue un punto de inflexión en mi carrera. Me ha enseñado la importancia de la humildad, la investigación, la conexión con la audiencia y, sobre todo, la importancia de seguir aprendiendo y creciendo. Asterisco asterisco reflexiones finales asterisco asterisco. El mundo de YouTube es un universo en constante cambio, un terreno fértil para la creatividad y la innovación. Los YouTubers son los exploradores de este nuevo mundo, los pioneros que abren camino y nos muestran nuevas perspectivas. Y nosotros como analistas tenemos la responsabilidad de comprender y valorar su trabajo, de ofrecer una visión crítica y objetiva, y de construir una comunidad basada en el respeto y el aprendizaje mutuo. Por eso este vídeo no es solo una disculpa, sino una promesa, la promesa de un análisis más profundo, más cuidadoso y más respetuoso. La promesa de una comunidad más activa y participativa. La promesa de un aprendizaje continuo. Así que espero que este vídeo haya sido útil y que les haya gustado. Me encantaría leer sus opiniones, debatir, intercambiar ideas. No duden en dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden, todos nos equivocamos. Lo importante es aprender de ello y seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.